Aprende y Emprende Podcast. Este podcast es patrocinado por Cargill. Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos a este nuevo podcast Aprende y Emprende. Hoy miércoles nos va a acompañar una persona a quien le tengo un aprecio particular porque de alguna manera, como siempre he presentado a mi querido Andrés, por su culpa y por su gran culpa, como se dice en la religión católica, estamos haciendo todo lo que hacemos en general en material y contenido que la llevamos a ustedes todas las semanas y todos los días con material, contenido, videos, valor, etcétera, etcétera. Andrés Albarracín viene desde Colombia, él se instaló en el Perú hace un año. Andrés me acompaña en el equipo de producción con su agencia que se llama Pro Content, ahora nos va a hablar de su agencia de estrategia digital. Y él llegó al Perú hace un año, digamos, vino acompañando a su novia en la mochila, escondido. Ahora nos va a contar un poco su historia. Y Andrés, digamos, de alguna manera llegó a este proyecto del emprendimiento sin querer queriendo, y ahora nos va a contar eso. Así que, mi querido Andrés, ya que hemos hecho tantos podcasts y tanto trabajo juntos, ahora nos tocaba trabajar contigo este podcast, así que bienvenido. Hoy me Y tocó a mí. nos vas a contar ahora qué se siente el emprender y sobre todo en un país que no es el tuyo, ¿no? Bueno, primero, saludos a todos. De verdad, que me da mucha emoción estar aquí y estar aquí en el vivo también en TikTok. Y me da mucha emoción compartirles a ustedes el cómo inició este proyecto y el cómo está iniciando en realidad. Porque, como dijo Diego, yo prácticamente llegué empacado en una maleta a Perú. Yo Yo duré mucho tiempo en Colombia queriendo irme del país. No había pensado nunca, siendo muy honesto, en brincar a Perú. Siempre como que uno sueña como que Estados Unidos, Europa, otros países primermundistas, cosa que no está mal, ojo, pero por las circunstancias yo nunca me había imaginado llegar a Perú. Y conocí a una peruana en Colombia, me enamoré y me vine para acá. Y estando acá a los 15 días conocí a Diego y empezamos a trabajar en sus redes sociales y empezamos a crear contenido. Y en menos de 2 meses, como ha dicho Diego, bueno, 2 meses y medio, empezamos a tener como los primeros videos viralizados y pasamos de 2.000 personas a 22.000. Y mucho de lo que pasó fue que Diego en sus videos siempre compartía como el no quedarse quieto, el emprender, el buscarle, como decimos en Colombia, la comba al palo, ¿no? Como el ver los caminos para poder llegar, digamos que, a cumplir las metas de uno. Entonces, mientras yo lo iba grabando, como que yo iba haciéndole preguntas a Diego que me interesaban a mí como desde, o sea, desde lo más profundo, como que generarle una respuesta. Y me acuerdo mucho que en una de esas grabaciones, Diego me preguntó como, bueno, pero ¿y tú cuántos clientes quisieras tener? Y yo le dije, no, no sé, unos 5, 6, con 7 estoy bien. Y él me dijo, si ves, a ti te pasa algo y es que tú piensas en chiquito. Tú deberías de pensar, ¿por qué no piensas en 40 clientes o más? Y cuando él dijo eso, literal, yo me asusté. O sea, yo, 40 clientes, bueno, este man está loco. ¿Por qué 40 clientes, marico? ¿Yo para qué quiero tanto? Decía yo. ¿Yo para qué quiero 40 clientes? En este momento, yo quiero tener 40 clientes. Ya tengo 6, bueno, 7. Y ha sido todo un camino y todo un proceso bastante, digamos que de mucho trabajo arduo, mucha disciplina, mucho esfuerzo, sobre todo mucho esfuerzo y mucho como autodescubrimiento, ¿no? Como mucho conocimiento y mucho leer, mucho investigar y mucho, bueno, mucho trabajar en realidad. Ha sido toda una odisea, creo. Ha sido todo un cambio desde, como tú decías al principio, ¿no? Desde el cambio de ciudad, cambio de cultura, aunque dicen que peruanos y colombianos tenemos algunas similitudes, pero ha sido todo un cambio de cultura, sobre todo cambio de ciudad, empezando porque mucha gente no sabe que Andrés es triatlonista. Para quien no sabe lo que es un triatlonista, es un deportista de alto rendimiento que hace 3 disciplinas físicas en una sola carrera: natación, bicicleta y maratón. Algo que le gusta y que nos va a contar Andrés de su
incursión en esta ciudad, en Lima, sobre todo para los que no saben, estamos transmitiendo desde Lima. Es que es una ciudad privilegiada porque está al costado del mar, con lo cual tienes un lindo malecón para poder aprovechar y correr, que es lo que hace mi querido Andrés todos los días con su nuevo hijo, que tiene 4 patas. Así que, pero nada, en esta incursión, como hemos hablado muchas veces con Andrés, hemos ido descubriendo cosas que es parte del material que compartimos con ustedes y cómo hemos ido incursionando en este tema y Andrés, igual que conmigo, hemos ido descubriendo cosas, aprendiendo el manejo de redes sociales, aprendiendo muchas cosas, que de alguna manera también se las transmitimos a todos en general en lo que hacemos, ¿no? En los talleres que hemos hecho, en algunos materiales que hemos compartido. Así que cuéntales un poco a la gente, un poco cómo te ha costado arrancar de cero, ¿no? Emprender de cero hasta lograr tener lo que hoy día tienes de alguna manera como un negocio en vías de consolidación, ¿no? No me lo van a creer, pero lo primero es que es hacer un trabajo, digamos, correcto. Y ese trabajo, digamos que correcto, digamos que no tenga tantos errores, como que esté pulido, diríamos, en Colombia, hace que se empiece a generar como una ola. Eso fue lo primero. Entonces, haber logrado consolidar una marca en TikTok y en Facebook en este momento con Diego, ha sido lo primero. Lo segundo es que en un libro que me leí que me recomendó Diego, que se llama Cómo hacerse rico de Donald Trump, ahí Donald Trump dice que uno lo que tiene que hacer es la tarea. Y yo me acuerdo que hubo como 15 días que yo lo que hice fue que cogí una base de datos de Doctoralia, porque pensaba que mi nicho eran los doctores o los psicólogos o los fisioterapeutas, pero los que estuviesen afines a la salud. Y cogí una base de datos y empecé a llamarlos a todos, aquí en Perú y en Colombia, o les escribía por WhatsApp. Había hecho un copy o un texto, una historia que les mandaba por correo y los invitaba a que conocieran un poco de mi trabajo. Y la verdad es que de esos 1000 correos que mandé y esos 1000 mensajes que mandé por WhatsApp, pues me respondieron algunos, concreté una reunión, pero no generé ninguno. Entonces, lo primero que me di cuenta es que no tenía una presentación hecha. Había empezado a hacer algo, pero sin unos parámetros claros. Entonces, cuando llegó el momento que llegaron de pronto algunas personas ya recomendadas, ya sea por Diego o por otras personas en Colombia, yo ya me había dado cuenta de esos errores, de que no tenía una presentación, no tenía como unos planes o unos servicios claros establecidos con unos precios fijos. Entonces, digamos que cuando llegó el momento de verdad, yo ya estaba preparado. Digamos que haber enviado, digamos que todos esos correos y haber hecho esa estructura, esa base de datos, me pulió un poco y haber conversado con tantas personas de lo que yo hacía, me pulió para que cuando llegara el momento, y ojo, yo lo estaba buscando, pero llegó no porque yo lo hubiese buscado, sino como que yo había generado el espacio para que esa persona, esa segunda persona, llegara y se estableciera una relación comercial. Y yo ya estuviese listo para que la reunión digamos que fuese como, no sé con qué palabra usar, pero fuese como honesta y como que ambas partes en la relación comercial estuviesen satisfechas y tranquilas. Y así, digamos que se ha ido generando pues como lo que ha sido en este momento el emprendimiento. Ahora, en este momento, todo cambia porque una cosa es tener uno, dos, tres clientes, pero cuando llegas a 6 o a 7 y empiezas a recibir varios ingresos, también tienes que empezar a pensar en cómo hago yo para que a todas las cuentas que yo manejo tengan el mismo servicio de calidad. Entonces esos ingresos ya no son solamente como el freelance que recibe un sueldo o un salario, unos honorarios al mes y se los gasta en sus necesidades, sino ver cómo piensas que esos ingresos pueden reinvertirse ya sea en recurso humano o en educación, pero que esos ingresos puedan como que retornar también en más. Entonces, digamos que en este punto ya es como un momento en donde a mí me ha tocado buscar personas que me ayuden, ya sea para editar, para publicar, para ir a grabar, porque digamos que no me da el espacio pues para poder estar como presente, digamos, físicamente en todas las cuentas o con todos los clientes.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y lo hemos conversado, lo hemos comentado incluso porque hay muchas cosas que el emprendedor a veces por estas ganas de salir adelante, de emprender y empezar en la marcha y todo el tema, no empieza a medir, ¿no? Y no empiezas a medir y te das dando cuenta en el camino de que tienes que empezar a considerar detalles como, por ejemplo, el tema del tiempo, el tema de la agenda, en el caso de lo que hacemos contigo, ¿no? Que es servicio de a todo lo que tiene que ver con generación de contenido, el tema de grabar, armar la web, armar los materiales, editar una serie de detalles. Eh, Ahorita que hemos preparado un taller, de hecho el taller, tenemos un taller que lo vamos a mover unas fechas más, pero que es preparar contenido. De hecho, lo que nos pasaba, ¿no? El año pasado trabajamos un poco sobre la marcha, aprendiendo en la marcha, pero ya este año definimos hacerlo más profesionalmente y hemos trabajado, digamos, toda una estructura, un planteamiento, que si les enseñamos a todos un poco cómo lo hicimos y cómo está la pizarra que tenemos ahí de guía, y hay que terminar de armarlo, pero te vas dando cuenta en el camino que muchas veces los clientes van llegando también fácil, entre comillas digo fácil porque el buen trabajo se va a digamos, Se se replica, como que se replica replica. exactamente, Sí, ¿no? Llega solo y un buen referido, digamos, tienes ya un par de clientes que te salieron, digamos, por contacto de cosas que hemos hecho nosotros juntos y que fueron y dijeron, oye, también quiero hacer lo mismo, entonces te salieron 2 o 3 clientes ahí nuevos que querían hacer un poco lo mismo que ya veníamos haciendo nosotros, ¿no? sí, Eh, y entonces eso también funciona en el buen sentido, pero llega un punto en el que hay que organizarse, ¿no? Yo te decía un poco, yo era muy desorganizado al principio cuando me tocaba trabajar en algunas cosas, en emprendimientos, y no manejaba una agenda, ¿no? Y no manejaba un cuaderno, es un elemento básico. Yo siempre he dicho a la gente, tienes que trabajar con un cuaderno, que es un elemento básico para poder tener siempre anotado todo como idea, como guía, como pauta, y luego ordenar tu agenda y tu calendario. Y como te decía la vez pasada, yo no hago nada sin calendario hoy día, yo no hago nada sin una agenda, porque la verdad es que ya me ha pasado previamente, ¿no? Que empiezan a salir más cosas de las que tienes previstas y tienes que empezar también a darle prioridad y organizarlas y organizar los tiempos, porque a veces tú dices, ok, organizo una reunión de 1 hora, pero esa reunión de 1 hora en realidad no necesitas que sea 1 hora, puede ser de 30 minutos y con eso tu tiempo también tiene mucho más valor, ¿no? sí. Sí, mucho de eso se va como aprendiendo en el camino. Mira que algo de lo que estaba conversando ahorita con un amigo y es que en el colegio no nos enseñan un montón de cosas que deberían ser básicas, o sea, manejo de Excel, cómo comunicarse con una persona correctamente y desarrollar una idea y comunicarla clara, cómo decirle a una persona también que ya no puedes trabajar más con ella también. Digamos que hay muchas cosas en el momento de emprender que uno no maneja. Sí. Porque cuando uno emprende, uno tiene que ser contador, uno tiene que ser marketero, uno tiene que ser comercial, uno tiene que ser infinidad, todas las profesiones ahí en una sola. Y así tú te hayas preparado en una universidad, pues no lo manejas completo. Entonces, algo que yo hago puntualmente es yo voy absorbiendo como toda la información de las personas que ya han emprendido, ya han hecho carrera, ya tienen empresa y que poco a poco van soltando como inconscientemente información de valor que al final es información que vale plata, porque toda esa experiencia de pronto que tiene Diego o que tienen otros empresarios, eh, pues le has tomado cursos, diplomados, caídas también. Entonces, al final, digamos que de ahí uso yo como que analizo todo eso y voy como caminando también un poco como en el proceso, ¿no? Hay un tema básico que dijiste, ¿no? Como hay materias o cursos o educación que no se da en el colegio, tampoco se da en la casa porque no existe, no hay un manual de cómo educar a la familia, el tema de las habilidades blandas, ¿no? Cómo poder Mm. comunicarte con una persona para poder decirle, oye, hasta acá nomás, o cómo contratar a una persona, o cómo hacer flujos, o cómo empezar a ver cómo aprender a hacer manejo de caja en una empresa, o detalles que a veces, que no solamente sirven para una empresa, ojo, sirven para finanzas personales también, aprender a ahorrar y llevar dinero a la casa, ¿no? Es importante, es importante eso, ¿no? Como, o sea, de alguna manera el material que hacemos es educar
buscar la manera de compartirle a la gente información de cosas que nosotros ya hemos vivido, ya hemos pasado, hemos aprendido a la fuerza, ¿no? O por la fuerza, y compartir a la gente esta información para que también la puedan aplicar, ¿no? Yo hoy, imagínate que yo ahora trato de enseñarle a mis hijos el tema de finanzas personales para niños, y que aprendan a ahorrar y que aprendan el concepto de la inversión también. Muchas veces la gente cree que el formato de la inversión para niños no es como un juego, y que no es relevante, pero sí es relevante, porque si tú al niño le empiezas a enseñar que, por ejemplo, le puedes dar, no sé, 5 soles a la semana o 10 soles a la semana, y le dices, ok, este es tu dinero para la semana, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Y el niño puede, con el tiempo, aprender a que en vez de gastarse ese dinero en comprarse un helado o 2 helados en la semana, lo puede ahorrar y al final del mes de repente tiene 40 o 50 soles ahorrados. Y que si usa esos 40 o 50 soles en algo que le permita de repente al niño generarse un ingreso adicional, o que el niño incluso pueda aportar haciendo cosas en la casa y que eso le permita aprender a generar dinero, son detalles que a veces uno pasa desapercibidos, pero que puede funcionar para que empieces desde casa a educar y a educarse uno mismo. Mucha gente a veces nos escribe en los videos que colgamos, ¿no? Que le parece la información que colgamos a veces irrelevante, pero no es que sea irrelevante. Nosotros la información que la sacamos de libros, ¿no? Los libros que nosotros, por ejemplo, vamos recomendando también. O sea, mucha de la información que nosotros vamos colgando y vamos poniendo, digamos, en la vitrina para la gente, es información que nosotros hemos aprendido, ya sea por experiencia propia, porque la vida nos ha pateado y nos ha hecho aprender a las patadas, o porque de alguna manera la teoría que se basa en la práctica, digamos, lo llevas a temas, a detalles. Por ejemplo, hay un libro que yo estoy leyendo ahora que se llama este de acá, El Poder del Pensamiento Positivo, que es un libro, en el fondo, si tú lo lees, es un libro bastante enfocado desde un punto de vista religioso, no importa cuál sea tu religión. El tema es tomar las enseñanzas porque de alguna manera te enseña a ver las cosas de una manera positiva. Esas cosas de manera positiva te cambia totalmente la manera, incluso en comunicarte con una persona. Muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que encontramos a gente que todo el día está pensando de manera negativa y en el fondo Pero eso también te puede arrastrar, ¿no? eso que dices es chévere porque es como que no todos tenemos que aprender siempre a las patadas o al error. Si alguien al final te está dando como su experiencia, es para que te saltes o te ahorres ese sufrimiento, ¿no? Y creo que es un poco al final el contenido también que tú haces, ¿no? Y que es súper válido y súper como altruista, como, oye, mira, te quiero hacer un favor, no la cagues. Totalmente. Mira, no te equivoques aquí que yo ya la cagué. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que lo bueno digamos, de todo el trabajo que hemos venido haciendo, de alguna manera, no es en gran parte, pero de alguna manera hay una muy buena cantidad de gente que lo toma de manera positiva. Hay gente que evidentemente, digamos, creen que han nacido con la verdad en la mano y mucha otra gente que no lo considera relevante. Y cada uno es libre de ver y de tomar el material como quiera. Pero siento que de alguna manera lo que hacemos, y como lo hemos comentado muchas veces, lo hacemos, el valor que le damos a la gente ya es por experiencia, ¿no? La experiencia suma, ¿no? Los años suman y la experiencia suma también, ¿no? Sí, claro. Claro. Yo creo que al final, ahorita estaba pensando en lo que yo, bueno, ahorita digo esta semana, estos días, que después de que conversamos tú y yo la semana pasada, yo hablo con Diego todos los días, para los que no saben. Y la semana pasada tuvimos una conversación que me tocó bastante. Entonces me puse a analizar y a pensar y yo decía, ¿yo qué es lo que tengo? ¿Una agencia o yo soy un desarrollador y un creador de contenido? Y llegué a la conclusión de que yo he sido toda mi vida creador. Yo a los 20 escribía poemas, se me ocurría editar videos, editaba videos. Toda mi vida he creado. Entonces, y en algún momento soñaba con ser artista, con ser escritor. Entonces, yo en este momento siento que lo que hacemos es crear un contenido tan auténtico que impacte y que al final toque las fibras de las personas, ¿sí? Que la gente se pueda sentir muy identificada en términos desde las situaciones económicas que se viven día a día o las situaciones como, no sé, en muchos videos tú hablas acerca de la autoestima o de lo que engloba a la persona. Yo le decía a Diego la semana pasada, que
él al final no es un mentor que te lleva simplemente a conseguir dinero, porque haciendo los videos o el contenido que Diego publica en sus redes sociales, muy pocas veces se habla acerca de una ruta clara sobre cómo llegar a tener éxito económico. Todo lo contrario, de lo que se habla más bien, y que fue lo que a mí me pegó, es cómo sano yo todas mis inseguridades para poder llegar a lograr mis objetivos. Eso fue lo que yo creo que a mí me ha hecho, y digo entre comillas, tener éxito porque quiero tener más éxito, pero es lo que ha hecho que el contenido que yo haga en mis diferentes clientes tenga impacto. Ujú. Totalmente de acuerdo. Acá ya que aprovechando que tenemos un invitado intempestivo en la grabación del podcast, este es uno de mis motores, es Bernardo, mi hijo el segundo, uno de mis motores, así que acá lo vamos a presentar a todos en... Diego Bernardo. Llegó Bernardo, el gran Bernardo. Así que nada, y es verdad, es un poco lo que vamos viendo. Lo que dice Andrés es cierto, lo que dice Andrés es cierto, lo que comenta Andrés de que no veamos solamente el tema desde el punto de vista de aprender las partes financieras, de aprender a ahorrar, de aprender a comprar, etcétera, etcétera, sino yo creo que vamos un poquito más allá. Vamos un poquito al tema del origen, cuál es el sueño que tienes. Les acabo de presentar a mi hijo básicamente porque tiene que ver con lo que hablábamos en algún momento con Andrés, o sea, el por qué yo hago lo que hago, ¿no? Y les comentaba un poco mi experiencia. Yo he tenido la oportunidad y el privilegio, probablemente como no muchas personas lo han tenido, de estar gran parte de las vacaciones del verano de ellos, entre enero y febrero, con ellos. Me pasaba 4 o 5 días de la semana con ellos, trabajaba desde la casa, pero tenía mi tiempo libre para estar con ellos. Entonces, si muchas veces nos preguntamos el por qué emprendemos, el por qué hacemos las cosas, hay que entender que no es por un tema de dinero. Y siempre insisto en el tema, no podemos mirar el dinero como el fin, sino como un medio para lograr los objetivos y ese fin tiene que ser, como por ejemplo en mi caso lo acabo de mencionar, el tema de poder compartir tiempo de calidad con mis hijos, pasar el tiempo con ellos, estar con ellos, conectar con ellos, crecer con ellos, que ellos disfruten del tiempo con su papá, porque hoy vivimos en una época donde la economía nos tiene a todos así y realmente la gente Sí. tiene que tener un empleo, dos empleos, papá y mamá trabajar prácticamente 6 días de la semana. Nos queda prácticamente un día, día y medio, 2 días de la semana para estar con la familia y no la compartimos a detalle porque encima estamos cansados o si tenemos hijos pequeños no nos alcanza el tiempo. Entonces, y pongo este ejemplo porque es algo o sea, que yo rescato de lo que yo haciendo un autoanálisis, desarrollé el por qué hacer mis emprendimientos. Yo no quería ser específicamente emprendedor para sentirme emprendedor y empresario. Lo quería hacer para no depender de un empleo, de un sueldo, digamos, y tener que ir a trabajar en una empresa desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Y finalmente poder pasar el tiempo con mi familia, ¿no? Hay muchas formas de emprender, hay muchas formas de generarte ingresos, ¿no? Como hemos visto, incluso tenemos varias opciones. Nosotros vamos haciendo diferentes cosas. Yo también tengo diferentes temas. Me dedico a la venta de suplementación deportiva, que mucha gente también sabe, ¿no? En tu caso, tú te dedicas a hacer el deporte y aparte te dedicas también al tema de hacer tus trabajos. Tienes un trabajo en calidad de dependiente y además tienes tu propio negocio de digital, de generación de contenido. Entonces, pero es importante el por qué, ¿no? En este momento tú no tienes un hijo directamente, pero tienes un fondo del por qué ya quieres estar desarrollando ciertas cosas. Y yo creo que es eso, hay que gatillar un poco más allá del por qué hacemos y queremos hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, yo también pienso un poco en eso, ¿no? Como que al final no se trata solamente de conseguir las cosas como por conseguirlas. Creo que al final eso da un poquito más de mérito, ¿sí? Ujú. Como que agradeces también mucho más y como que haces, eso provoca también que lo que hagas sea como mucho más sentido, como que más, bueno, no sé si debe ser así, pero como que más tuyo. Yo le tengo mucho cariño a todos los proyectos que manejo y que tengo. Ujú. Totalmente de Pero, acuerdo. Bueno, mi querido Andresillo, ¿a dónde la gente puede conectarse contigo? A los que quieran y te vayan conociendo por primera vez en el mundo de las redes y el contenido digital.
a dónde se conectan con ProContent, con Bueno, Andrés Albarracín. mis redes sociales son Andrés-Albarracín en todas. Bueno, en TikTok estoy como Andrés Triatleta, pero por lo general Andrés-Albarracín. ProContent, yo creo que no se va a llamar ProContent, sino que finalmente va a ser una marca personal de una persona que le va a explicar y enseñar a la gente a cómo crear contenido en sus redes sociales. Me parece muy bien. Y mientras tanto, en esta edición especial de podcast que estamos haciendo hoy día y que grabamos, lo que hemos mencionado al principio, estamos transmitiendo también en un live en TikTok, así que a todos los que han estado conectados todo este tiempo mientras hemos grabado el podcast, también igual conectarlos con Andrés, como les dije al principio, estamos organizando nuevamente un taller de emprendimiento donde vamos a ir un poco más allá de solamente la idea del emprendimiento. Vamos a ir un poco con diferentes formatos para el bonus del inicio del emprendimiento y encontrar un poco también la estrategia digital y cómo vamos a salir con este proyecto. Así que a los que nos están sintonizando en este podcast y a los que están en vivo en el TikTok nos pueden escribir, ya saben, nos pueden seguir en las redes, en mi Instagram, en el TikTok, en el canal de YouTube, en Spotify y en la nueva página web que tenemos lanzada, que es diegocaravedo.com. Así que nos pueden contactar por ahí para poder avanzar. Así que Vale. Muchas gracias, Diego, por el espacio. un fuerte abrazo, mi querido Andrés, y nos volvemos a ver en unas horas. Gracias. Dale. Chao, chao. Aprende y Emprende Podcast.